En primer lugar, mi agradecimiento al presidente del Congreso de Psicología del Colegio de Psicólogos del Perú. En verdad, estoy muy agradecido por esta oportunidad de hablar sobre las investigaciones y la investigación en específico que en este momento estoy haciendo sobre este fenómeno de la adicción a los juegos en línea. Voy a compartir con ustedes esta conferencia. Vamos poniendo algunas cosas, digamos, para empezar digamos, el tema. En primer lugar, podemos ver que el juego es una cuestión natural. Es parte de nuestra, diríamos, biología, de nuestra herencia, ¿sí?, biológica. Y, lógicamente, genera vida saludable, tanto físicamente, cognitivamente, afectivamente y social y relacionalmente. Ahora bien, este juego también es propicio para desarrollar, digamos, actividades mucho más complejas, como por ejemplo la creatividad. Sabemos todos que el juego nos lleva a creatividades. A veces incluso problemas sencillos que pueden jugarse con maderitas, con cartoncitos, nos llevan a crear situaciones que no estaban aparentemente muy claramente planteadas. Nos lleva también a aprender a la resolución de problemas, a hacer roles sociales y, lógicamente, a favorecer la conducta empática. Cuando hablamos en nuestro idioma, en el español, jugador es un concepto que se aplica a todo aquel que juega, a toda actividad de entretenimiento. En cambio, en el inglés hay tres vocablos. El player, que es el jugador, diríamos, como el jugador de fútbol, el de básquet, el de vóley o algunas otras actividades de tipo recreativo. El gamer, que es el que se dedica al juego digital. Y últimamente hablamos del gambler, que es el que tiene que ver con el juego en apuestas. Así que hay tres conceptos que, como digo, hay que diferenciar, ¿no? Fundamentalmente acá vamos a hablar del gamer y del gambler, fundamentalmente de esos dos. Ahora, cuando hablamos de los videojuegos por sí mismos no son dañinos, no son actividades que nos van a generar algún problema. Por sí mismos, no. La tecnología tampoco. Cuando es que estos se convierten en un problema, eso lo vamos a ver justamente en esta reunión. Podríamos decir que la tecnología, a partir fundamentalmente de inicios de este siglo, ha cambiado mucho. Gran parte de todas las cosas que hay en el mundo han cambiado por la tecnología. Y los cambios que se vienen van a ser todavía mucho más drásticos porque estamos a puertas de la robótica en todo orden de cosas. Pronto posiblemente vamos a tener mozos robot, o vamos a tener policías robot, o vamos a tener un montón de cosas que ahora vemos solamente de actividad humana, de ahora con actividad robótica. Esa es tecnología, pero la tecnología por sí misma no es mala. La tecnología podría ser mala, cierto, siempre y cuando nosotros lo empleemos inadecuadamente. Ahora, esta tecnología también ha cambiado la naturaleza de los juegos. Hemos pasado de jugar físicamente a jugar virtualmente. Bueno,
Ustedes, seguramente, gran parte de ustedes también todavía ha experimentado juegos recreativos de tipo físico fundamentalmente. Antes no teníamos ni celulares, no teníamos consolas, no teníamos cosas de juegos que ahora los chicos tienen. Y nos divertíamos, pues, jugando físicamente con los demás. Ahora los chicos no juegan como nosotros lo hacíamos. Juegan con consolas, juegan con el teléfono y están cada uno metido en su propio mundo. Entonces hay un fenómeno que la tecnología ha permitido y ha, digamos, empujado a un cambio en la naturaleza de los juegos. Ahora bien, el mundo, el posmodernismo, también ha cambiado muchas cosas más, ¿no? Aparejado el posmodernismo con la tecnología, ¿no? Han cambiado, por ejemplo, la familia. La familia de antes era una familia en donde uno de los padres trabajaba. En esta familia actual, los dos padres trabajan. Por tanto, antes se podía jugar y hacer muchas cosas de entretenimiento físicamente. Ahora eso es imposible. Entonces, los juegos son una alternativa para que los niños se entretengan, se diviertan, ¿cierto? En espacios además reducidos. ¿Sí? Cada vez los espacios donde vivimos son más reducidos. Antes uno vivía en casas pues inmensas, con patios delanteros, patios traseros. Ahora los departamentos son cada vez más pequeños y cada vez lo serán más pequeños todavía. Es decir, si ahora alguien vive en un departamento de 120 metros cuadrados, posiblemente de acá a unos años, eso sea una inmensa mansión. Ahora, este jugar virtualmente para los niños y jóvenes puede tener alguna ventaja, sobre todo para los padres de niños. Puede tener la ventaja de que el padre puede controlar y puede supervisar los juegos que está desarrollando el niño y controlar, por tanto, los riesgos que existen en la red. Porque hay que también entender que la red Internet tiene muchísimos riesgos. Así como permite ventajas y beneficios y un montón de cosas positivas, también tiene riesgos. El año pasado, por ejemplo, el año pasado se publicó un estudio donde estuve como investigador principal sobre los riesgos de las redes sociales con adolescentes de 13 a 17 años. Un estudio grande hecho entre chicos de Arequipa y de Lima. Y ahí claramente se encontraba, por ejemplo, que habían riesgos que se corrían mucho. Por ejemplo, los chats con gente que uno no conoce. Había gente que tenía casi el 80% de sus contactos, no los conocía físicamente, sino solo virtualmente. Asimismo, había casi un 50% de adolescentes que utilizaba 3, 4 cuentas, y varias de ellas, o una de ellas por lo menos, era con datos falsos. Igual habían muchas personas que decían que habían accedido a citas establecidas por Internet. Y también había gente que hacía intercambios de fotografías, generalmente de contenido sexual. Entonces, todo esto es un riesgo inmenso que muchas veces los papás
evidentemente no conocemos, porque los niños y los jóvenes tienen una expertise enorme en el manejo de la red y nosotros, los papás, no hemos aprendido, no tenemos mucho acceso, por tanto, a hacer un control realmente más efectivo. Pero bueno, ese es otro problema. ¿Cuál es el peligro? El peligro es la adicción. Ya hemos hablado del acecho de gente perversa y, lógicamente, las consecuencias que esto puede generar. Ahora, una de las razones por las cuales los videojuegos tienen algunas características que facilitan la adicción es que estos videojuegos han sido diseñados por expertos. Se dice que los psicólogos hemos intervenido mucho en esto y pueden tener razón. Por ejemplo, son juegos muy atractivos. Tienen temas atractivos, contextos atractivos, mucho color, sonido, movimientos, personajes, etc. Hay juegos que realmente uno puede quedarse pegado ahí por la naturaleza de cómo han sido diseñados. Estos juegos, además, todos los juegos han sido diseñados, ¿sí?, para dar refuerzo positivo a los jugadores. Desde esta máquina simple, nosotros le llamamos tragamonedas, y en algunos lugares, como en España, le llaman tragaperras, ¿no? Han sido diseñados para producir refuerzo intermitente, fundamentalmente. ¿Ya? Les dan premios cada cierto tiempo o cada cierta cantidad de monedas que entran, etc. O sea, hay un programa ahí. Y no es un programa fijo. No es un programa fijo, como saben ustedes. No es que cada tanto le damos su premio, no. Ese cada tanto va variando. Una vez puede ser 2 veces seguidas y la otra vez cada 1000 veces. Entonces, el programador es el que realiza todo un estudio para ver cómo va a generar ese refuerzo positivo. Igual, antes uno perdía la secuencia de un juego y chao, ya no llegabas a una meta. Si te detenías, perdías también, y eso no facilitaba el juego. Ahora no, un jugador puede acceder al juego 1, 2, 3 o 1000 veces y llegar a una meta. Y igual podría dejarlo, apagarlo y volver después y reentra a lo mismo y llega a su meta. Entonces, este manejo requiere también de habilidades de tipo cognitivo, motor, relacional, ¿no? Y facilita a los jugadores, refuerza el comportamiento. Entonces, estos juegos, ¿sí?, han sido diseñados para que el jugador reitere, ¿sí? Por eso genera obsesión y genera compulsión, cuando lógicamente se vuelven incontrolables, no de primera. Se automotiven, ¿sí? Hay chiquitos que están, por ejemplo, jugando y hacen una cara de felicidad o gritan y cosas cuando llegan a cumplir cierto tipo de logros. Y lógicamente se autorrefuerce, manejan reforzamientos intrínsecos. El poder de reforzar, y lógicamente acá podemos ver el poder que tiene el reforzamiento intermitente. Ya sabemos qué es el reforzamiento intermitente, ¿no? Luego podríamos decir también, ¿y cuándo se convierte en un problema? Hay mucha discusión y yo diría confusión cuando se habla de adicción a los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, les digo, yo también
tengo algunas publicaciones con adicción a redes sociales. Entonces, hay chicos que me escriben, me piden la autorización para usar la prueba y si tengo un material. Yo a todos les digo, sí, encantado, no hay problema, pero me dicen, estoy tratando de investigar el uso excesivo de redes sociales y requiero que usted me autorice el uso de su prueba, que es el ARS, adicción a redes sociales. Entonces yo le digo, yo encantado de la vida, le doy la prueba, no tengo ningún problema, pero ojo, usted está empezando con una confusión. Usted está diciéndome que quiere investigar el exceso de uso de redes sociales y me está pidiendo un instrumento que mide adicción a redes sociales. Empecemos, por ejemplo, por ahí, ¿no? O igual me dicen, estoy interesado, interesada en estudiar el uso problemático de las redes sociales y necesito que usted me autorice su prueba. Entonces yo le digo lo mismo. Esta prueba no mide redes sociales, mide adicción. Yo le sugeriría, le doy el permiso, pero le sugeriría aclarar este embrollo conceptual porque la verdad no puede ser que su marco teórico sea una cosa, su instrumento mida otra cosa y ya al final no se sabe qué se está discutiendo. Entonces, es importante, ¿sí? Es importante que nosotros aclaremos este concepto de adicción a los videojuegos. Para empezar, no todos los jugadores son adictos. Solo un pequeño grupo de todos los que juegan posiblemente hagan adicción. Es necesario que diferenciemos el exceso de uso de los videojuegos, el uso problemático de los videojuegos y la adicción o la dependencia. Esos dos términos sí son absolutamente de uso alternativo. Entonces, ustedes tienen que, digamos, entender que el exceso de uso está relacionado simplemente a alguien que gasta mucho tiempo, ¿sí? Invierte adquiriendo videojuegos o haciendo uso de datos en el teléfono, que también cuesta, pero no es un adicto. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de control. Es decir, por ejemplo, un chico puede jugar todo el día sábado, pero a la hora del almuerzo va, almuerza tranquilo y luego puede descansar un rato y se mete otra vez y puede jugar muchas horas un sábado. Pero días particulares, su nivel de uso no pasa de 1 hora, 2 horas, por decir. ¿Ya? Ahí hablamos de uso excesivo. Hay, lógicamente, capacidad para controlar su conducta y capacidad también para desconectarse, conectarse. ¿Ya? Un segundo concepto del que hay que diferenciar la adicción es del uso problemático de las redes sociales. De los videojuegos. El uso problemático ya es un uso, digamos, más comprometido, más impulsivo, pero todavía hay alguna capacidad de control. Por ejemplo, una persona podría optar por decir, hoy estoy jugando, me están llamando para almorzar y como no quiero detenerme en el juego, voy a aplazar el almuerzo. Entonces dice algo, mamá, papá, estoy jugando, estoy haciendo tareas, ¿ya? Miente. Y por favor, iré después. Muy bien. Pero, digamos, tiene todavía algunos controles. Se aísla un poco, pero
no tiene, digamos, mayor problema en el comportamiento obsesivo compulsivo. Eso va a ser una de las diferencias notorias con lo que es la adicción a los videojuegos. Y hay un tercer concepto que ahora sí empleamos, la adicción o la dependencia a los videojuegos. ¿Ya? Chollis, que es es un colega español, que es uno de los investigadores, digamos, más prolíficos de la dependencia. Él le llama dependencia a los videojuegos, pero que ya les dije que es exactamente igual, es un término alternativo de adicción o dependencia. Dice Chollis que el adicto es un esclavo, que no tiene voluntad para imponerse, ¿ya? Y por eso se somete a un amo. El amo en este caso es el videojuego. Lógicamente, esta adicción tiene algunas semejanzas con la adicción a sustancias. Por eso se llama adicción. Y por eso también gran parte de los instrumentos que hay para medir este fenómeno se construyeron antes. Por ejemplo, Chollis tiene un cuestionario que se llama el test de adicción, perdón, el test de dependencia de videojuegos, el TDD. Este instrumento fue construido en, creo que 2011, por Chollis y Marco, ¿ya? Con los criterios del DSM-4. Pero esos criterios eran de adicción a sustancias. Entonces, ¿por qué se construye con esos criterios? Porque estamos partiendo de la idea de que las adicciones, las dependencias a los videojuegos se corresponden con las adicciones a sustancias. Solo que, digamos, la intensidad de los problemas que de esto se deriva no son tan dramáticos como en el caso de la adicción, por ejemplo, a sustancias, sobre todo algunas sustancias, ¿no? Hay sustancias que generan tal adicción, tal dependencia, que lógicamente sus consecuencias en términos de la abstinencia, por ejemplo, son bien terribles. Así que hay esa adicción, esa relación entre la adicción a sustancias y las adicciones comportamentales. Algunos llaman comportamentales, tecnológicas, y dentro de ese grupo están Internet, redes sociales, videojuegos y otras más. ¿Cómo se desarrollan estas adicciones? Ahora hablamos mucho de que existe continuidad entre las etapas, cómo se desarrollan estas adicciones. Es decir, todas estas adicciones empiezan como un pasatiempo, ¿ya? Van llegando a un hábito disfuncional que tiene consecuencias negativas y luego podría finalizar en una adicción. Hay como una línea. Ahora, no todos van a llegar desde el punto A que se inicia hasta el punto Z donde termina adicción. No todos. Otros podrán quedar simplemente un punto C, D, E, otros llegarán a la mitad y algunos llegarán al final. Hay mucha bibliografía ahora que habla de eso dentro de este tipo de adicciones. Entonces, un jugador que ya les dije, invierte muchas horas, se divierte. Esto es bien importante para también diferenciar el uso excesivo o problemático incluso a la adicción. El que usa excesivamente se divierte y el placer
llama pues el placer. ¿Ya? Él busca placer. Entonces le agrada, tiene sensaciones que lo excitan, ¿ya? Y está usando seguramente muchas horas del día los videojuegos. Eso es el uso excesivo. Pero, ojo, la característica fundamental es que este adolescente, este niño, todavía se divierte. El otro grupo de gamers son los que ya están, digamos, tienen un compromiso mayor, ¿sí? Incluso cuando habla de algunos avatares, él habla en primera persona. Yo hice, yo dije, yo le disparé, ¿eh? Yo atropellé. Cualquier cosa, él asume que es el que está dentro de la tecnología, ¿ya? El que está dentro del juego. Él asume al personaje del juego. Pero aún así mantiene todavía cierto control. Por eso se habla del uso problemático. Lógicamente, el uso problemático ya se vislumbra algunos problemas. Por ejemplo, no solo es el exceso de uso. Ahora, cuando hablamos de exceso de uso, ¿de cuántas horas creen ustedes que estamos hablando? Antes se hablaba de exceso de uso. Antes se hablaba de exceso de uso cuando alguien estaba 2 horas al día. Ahora 2 horas al día es casi normal. Ahora hablamos de exceso de uso sobre 5 o 6 horas al día. En este estudio que les dije de uso de redes sociales, habían chicos que decían que utilizaban las redes sociales más de 10 horas al día. Preguntémonos, 10 horas al día. ¿En qué momento almuerzan, desayunan, cenan, duermen, van al colegio, hacen tareas? Por eso este uso, que podría ser problemático o algo más, se relaciona, por ejemplo, con bajones en el rendimiento académico, aislamiento, pérdida de amigos, ¿ah? Poca relación con la familia, etc. Ese es el uso problemático. Y tenemos la adicción. Este es un grupo menor, pero las características de esto es, por ejemplo, más tolerancia. ¿Qué significa más tolerancia? Ya estamos hablando acá de indicadores de adicción. Ojo, aumenta la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia, por ejemplo, en términos de drogas? Necesita más droga cada vez. Aumenta la tolerancia. Y en el caso de los juegos, necesita estar más tiempo pegado a los juegos. Hablamos del síndrome de abstinencia. En el campo de adicción a sustancias, este síndrome, como les dije, dependiendo de las drogas, puede ser realmente terrible, puede generar reacciones fisiológicas muy desagradables, ¿ya? Muy desagradables. En el caso de este problema adictivo a los videojuegos, no vamos a esperar pues esas reacciones como la de un drogadicto, vamos a esperar una reacción diferente. Entonces va a aumentar la ansiedad, va a aumentar el mal humor, va a aumentar posiblemente la agresividad, ¿sí? Son evidencias del estado de abstinencia. El joven o el niño se aísla, se meten a su cuarto, se meten a un ambiente donde juegan, o pueden, algunos todavía utilizan, algunos chicos en sectores sociales todavía utilizan cabinas, puede pasar horas de horas en la cabina, ¿ya?
pierde el sentido del tiempo. Yo he escuchado a muchos jóvenes que son adictos a videojuegos, que dicen, por ejemplo, empezamos a jugar a golpe de 6, 7 de la noche. Cuando nos dimos cuenta había amanecido. Así, respuesta a ese tipo. Nos dimos cuenta había amanecido. Entonces, eso es que perdieron totalmente el sentido del tiempo. Pierden relaciones con amigos y familia. Hay gente que rompe incluso vínculos afectivos por este problema. Hay gente que rompe con amistades antiguas. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para relaciones, ¿no? Y hay gente que rompe también con la familia. Ya no habla con la familia, no desayuna, no almuerza, no participa de actividades de ese tipo. Si hay una reunión familiar, va, está un ratito y luego vuela. Es decir, hay una pérdida de relaciones y de cuestiones afectivas. No puede controlar este impulso, es decir, la ansiedad que genera el no estar jugando es tal que no puede controlar su impulso. Entonces, fácilmente un niño podría, por ejemplo, agredir a su padre, o un adolescente igual, como podría también pelearse con cualquier cosa que le impida acceder al juego. Miente. Tú le preguntas a un chico de estos, si tú le preguntas a un drogadicto, oye, ¿y cuánta droga consumes? Muy poco, no mucho. Tú le preguntas a un adicto a videojuegos, ¿cuánto tiempo estás? No, no mucho, unas horitas. El adicto es un sujeto que miente. ¿Estamos? Es un sujeto que miente. No sé si la mentira sea una adicción. Parece que en algunos casos debe serlo. Y el juego generalmente está muy relacionado con dinero. O sea, toda la tecnología que se hace de producir videojuegos no es porque no se gana, o sea, alguien gana. Y imagínense nomás, dice que en España, esto me lo contaba Mariano Cholis, en España dice que después de la venta de armas, el rubro que más dinero mueve es el juego. Por eso en España, cada comunidad tiene una comisión de expertos, ¿sí? Una comisión de expertos que hace prevención. Es muy conocido el trabajo preventivo en las comunidades, digamos, españolas. Y es porque ellos tienen este problema mucho más que muchos otros países. En Latinoamérica recién nos está llegando. Esto es una ola un poco tardía, pero nos está llegando ya. Yo tengo un alumno que asesoré su tesis. Él ha hecho un trabajo con el Dota 2 y él decía que desde 2013 a la fecha, ¿sí? Los que organizan esos juegos han pasado a mover de 2 o 3 millones de dólares que empezaron a más o menos 40, 50 millones en los que están ahora. O sea, miren nomás lo que hay detrás, y eso es un juego. Ahora hay que ver el conjunto de juegos. Es impresionante la cantidad de dinero que se mueve. Ustedes han visto la cantidad de casas que hay de apuestas. Es impresionante. Por donde vas, hay casas de apuestas. ¿Ustedes creen que alguien podría rentar un ambiente, pagar personal, si esto no le generara utilidades? ¿Por qué hay tanto? Porque hay mucha ganancia. Hay mucho dinero que se mueve. Entonces,
diríamos que el jugador muchas veces toma dinero ajeno para jugar. Por eso, así como el drogadicto toma dinero para comprar la droga, el jugador toma dinero también. Cuando le falta, toma dinero ajeno para jugar. Esas son características esenciales. Y, lógicamente, desarrolla un juego patológico que ya no es divertido. El adicto no funciona porque obtiene reforzamiento positivo, sino al contrario. El adicto funciona, se motiva porque elimina un reforzador negativo. ¿Y cuál es ese reforzador negativo? En el caso del adicto a videojuegos, generalmente son la ansiedad, el mal humor, son las condiciones psicológicas adversas que siente si no está jugando, si no está conectado, ¿no? En el caso del adicto a las drogas, él también hace lo mismo, solo que lo que tiene que evitar es esas reacciones fisiológicas tan intensas que siente cuando no tiene la droga. Psicólogo, en 10 minutos comenzamos con la ronda de preguntas. Ya, entonces voy a terminar rápidamente. Me hubiera gustado, sí, voy a terminar, ojalá tenga tiempo. Bien, decía, dentro del DSM-5 hay algunos criterios diagnósticos. Ya reconoce el DSM-5 el juego, el trastorno por juego de Internet. Es un trastorno, digamos, está reconocido. Y hay 9 indicadores. Esos 9 indicadores son la excesiva preocupación, la idea obsesiva. La abstinencia al quitarle, ya hemos dicho, la irritabilidad, ansiedad, tristeza, ¿no? Que no tiene, lógicamente, comparación con los signos físicos de la abstinencia farmacológica que podemos ver en la adicción a sustancias. Una mayor tolerancia, ya les dije, tolerancia es tiempo. Dificultades para controlar su implicancia, control de los impulsos. Pérdida de interés en otras actividades. Por ejemplo, su círculo de amigos prácticamente desaparece. Limitaciones en términos de relaciones con familia. Hay enamorados que pierden el amor por esto, etc. Continuación del juego a pesar de los problemas que va ocasionando. Por ejemplo, alguien puede, un enamorado, una enamorada podría reclamarle a su pareja que se ha implicado en el juego: mira, pero ya nosotros prácticamente no salimos, no hablamos, todo el tiempo estás con tu juego. Y a pesar de eso, el juego es más fuerte que, en este caso, el afecto. Engaña a amigos, engaña a familiares sobre la cantidad de tiempo que juega, eso ya lo había dicho. Usa videojuegos para aliviar o evitar estados de ánimo negativos. Es el reforzamiento negativo que les decía. Esto es muy importante. Es bien importante. Hay un capítulo de un libro que me invitaron a escribir, un libro de un colega, Claudio Rojas, de Chile. Él es un experto en adicción a sustancias y me invitó a escribir un capítulo de un libro del año pasado, ¿ya?, sobre las adicciones comportamentales, en donde yo insisto mucho dentro de lo que es reconocer la adicción a redes o a videojuegos, pero insisto mucho en el papel que juega el reforzamiento negativo. Para mí es una clara distinción. Y el riesgo de perder oportunidades. Hay gente que pierde los estudios, hay gente que pierde el trabajo, hay gente que pierde familia, hay gente que pierde la casa. Miren, ¿cuántos jugadores o jugadoras hay que van a estas casas de juego, a los casinos, y apuestan todo? Y el casino le va dando, le va dando, le va dando. Lógicamente el casino sabe qué tiene. Y luego los desalojan. Yo he conocido más de un caso de personas que han perdido realmente todo.
Y acá en el CIE 11 también reconoce ya un criterio para diagnosticar trastornos por videojuegos. Y el CIE 11 tiene 3 criterios. Dificultades para controlar el juego, centralidad del juego, es decir, las ideas están centradas totalmente en el juego. No hay otra cosa que domine a la persona, sino el juego. Y la continuación del juego a pesar de consecuencias negativas. Son 3 criterios claramente establecidos por el CIE. Yo les pido, acá tengo un link, www.ludens.com.pe. Estamos haciendo, justo con Mariano Cholis, estamos haciendo un estudio sobre el uso, o no sé, o la adicción a los videojuegos entre adolescentes y jóvenes peruanos. Ustedes saben que no hay un estudio de este tipo, sería el primero que hay en nuestro país, y quiero pedirles su ayuda. Por favor, si pueden contestar, pero más ayuda sería si ustedes también, además de contestar, le piden a 1 o 2 de sus conocidos, adolescentes, jóvenes sobre todo, para responderlo. Creo que cualquier cosa que hagamos de un programa preventivo tiene que sentarse en datos. Y si tengo yo datos, podré hacer algún aporte más a la psicología en esta área que estoy involucrado. Yo les agradezco y como todavía creo que tengo tiempo, voy a tratar de pasar un vídeo. A ver, ¿dónde tengo? Acá está. No. ¿Dónde? Acá. No lo tengo. Bueno, me disculpan, no lo tengo. Muy bien, con eso terminé y vamos a ver si encontramos algunas preguntas y podemos seguir en estos minutos que nos falta para terminar. Yo les agradezco su atención y agradezco también otra vez al Colegio de Psicólogos y mis felicitaciones por este evento. Gracias. Bueno, entonces dejamos unos pequeños minutos para ver si es que la gente... Ah, bueno, hay una pregunta de Cristian. Dice, ¿cómo se trabajaría con ya un joven adicto a los videojuegos? Es decir, con un joven al que ya le han dicho que es adicto. A ver, yo les he dicho que un adicto a sustancias tiene las mismas características que un adicto con un adicto a este tipo de tecnologías. Entonces, ya hay definitivamente en países en donde esto está avanzado, España, por ejemplo, o en Estados Unidos, hay programas de tratamiento para este tipo de problemas. Entonces, ¿qué se hace cuando se trata a un adicto a sustancias? Lo primero que hay que romper, es el síndrome de abstinencia. Ahora, cuando se trata de drogas, evidentemente, está la hospitalización, está el tratamiento con otras drogas. ¿Para qué? Para reducir esos síntomas fisiológicos y nivelarlo para nivelarlo en el funcionamiento de la neuroquímica, pues, del cerebro. ¿Ya? ¿Y qué hacemos en el caso del adicto a videojuegos o a redes? Si está claramente diagnosticado, hay que hacer lo mismo. Hay que romper ese círculo. Y eso es rompiendo,
lógicamente, los síndromes de abstinencia. Entonces, también necesitan, si no de un hospital, como en el primer caso, por lo menos de una casa en donde hayan especialistas que traten a esta persona en términos del aislamiento total, ¿sí? Hay que romper un momento y que no entre en contacto con ninguna tecnología. Y paralelamente, luego habrán seguramente charlas, habrán seguramente actividades, se favorecerán las relaciones con los demás y luego gradualmente irlos soltando al medio en donde vive y también utilizar, lógicamente, los recursos que pueda haber en la familia, entre los amigos, la escuela, etc. O sea, el tratamiento también se asemeja mucho a lo que es las adicciones a sustancias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la exposición, por un tema tan importante de adicción al juego en línea y más ahora en estas épocas pues, de pandemia, en la que la Ah, sí. tecnología pues, la estamos usando muchísimo. Sí. La pandemia ha hecho explotar el fenómeno. Ha hecho explotar. Yo les puedo decir que si antes este era un problema que se presentaba en algunos chicos, ahora ese algunos ha crecido. Hay que hacer programas también para hacer entender a los padres. Muchos padres, sin proponérselo, pero ellos favorecen este tipo de problemas o comportamientos problemáticos o adicciones, ¿no? Favorecen un regalo que le dan o permitirle a un niño que esté metido en internet o jugando 3, 4, 5, 6 horas diarias. Es increíble. O sea, hay que tener padres que tengan un mejor entendimiento de este fenómeno. Yo creo que hay que hacer bastante labor preventiva, pero ya les dije, primero hay que conocer cuál es el problema que tenemos, cuáles son las dimensiones que tenemos, y para eso hay que investigar. Entonces yo les reitero mi pedido para que me colaboren con este estudio que yo estoy haciendo y que finalmente va a servir a toda la comunidad, porque cada vez que me piden a mí apoyo para investigaciones en redes sociales, pues ahí está lo que he producido hasta ahora y está ahí. No tengo absolutamente ningún problema en compartir con cualquiera que quiera o investigar o hacer algo con este problema. Pero primero hay que conocer. Entonces ayúdenme a conocer bien el problema.